Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy tenemos un programa de lujo. El doctor Horacio Cuesta, cirujano infantil. Hola Horacio, qué lindo volver a tenerte en el programa. ¿Cómo estás, Marité? Para mí es un gusto estar acá. Horacio, vamos a repasar un poco las cirugías infantiles más frecuentes. Vamos a empezar por algo que es muy frecuente, la apendicitis y qué diferencia tiene con la peritonitis. Bien, bueno, sabés que en los niños el abdomen agudo más frecuente es la apendicitis aguda, que no es más que la inflamación del apéndice. En realidad, la luz del apéndice es en general por un coprolito, digamos, por una zona que es materia fecal casi calcificada, se obstruye y comienza toda la etapa de infección del apéndice, que en general uno hace el diagnóstico en la mayoría de las veces en un lapso de horas razonable como para poder operar al chico sin ningún tipo de complicaciones. Si el diagnóstico no se hace en tiempo adecuado y forma, las horas pasan, el apéndice se inflama cada vez más Y explota. hasta que explota y todo ese pus se derrama en la cavidad abdominal, lo que sería dentro del abdomen, y provoca lo que conocemos como peritonitis. Ahí el cuadro se agrava. Claro, y vos dijiste que es un abdomen agudo. ¿Qué síntomas tienen que hacer que la mamá lo lleve urgente? Esta es una patología en general de la guardia, porque en general el comienzo, no diría que es repentino, pero con el correr de las horas, el cuadro llama la atención porque el chico comienza a tener dolor, que depende de la edad, puede tener una cronología del Murphy, o sea, empezar arriba y ya trasladarse a fosa ilíaca derecha, o ser un dolor abdominal generalizado, fundamentalmente en el hemiabdomen inferior, y el niño manifiesta dolor. Además del dolor, tiene fiebre, además de la fiebre puede tener vómitos, y algunos otros, anorexia, y algunos... Es decir, falta de apetito. Falta de apetito, y algunos otros signos que se pueden llegar a ver en el laboratorio, como leucocitosis y demás, que hablan de infección. Cuanto antes lo resolvamos, Mejor. Es mejor. decir, todo niño que empieza con fiebre y dolor abdominal es preferible consultar de más que de menos, ¿verdad? Atención con eso, porque vuelvo a insistir, es el abdomen agudo más frecuente y cuando el dolor se instala hay que consultar con el médico de familia, el pediatra o algún facultativo que esté cerca de la familia. Bien, es decir y para no llegar a esta complicación que vos decís, porque eso ya es mucho más Y complicado. agrava el cuadro porque le pone las posibles complicaciones que puede tener una peritonitis, por más que nosotros lo resolvemos, todos los cirujanos resuelven una peritonitis, pero ahí ya hay más chances de hacer complicaciones como puede ser abscesos, colecciones, que después también hay que tratarlas. Claro. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, porque se prolonga la estadía hospitalaria, los antibióticos. Todo, y viste que eso es muy tenido en cuenta Sí, hoy, digamos. sí. La cirugía en el mundo tiende a ser cada vez menos invasiva y de corta estadía. Entonces, todo esto, y además el tema de los chicos y el colegio, y en los chicos muy grandes, los chicos, el colegio y el trabajo, Claro. digamos, que se retrasa cada vez más la reincorporación. La reincorporación, Claro. exacto. Es decir, consulta precoz, para evitar entonces la En la medida de lo peritonitis. posible, sí, consulta precoz. Bien. ¿Y hay algunas apendicitis que pueden estar enmascaradas, viste? Porque decían que, por ejemplo, si el apéndice está detrás de la vejiga. Siempre los cuadros Sí. a veces se enmascaran. Ajá. Por ejemplo, hay un grupo etario que es el de los chiquitos muy chiquitos, lactantes, que pueden tener una apendicitis Ajá. también. Es decir, Entonces, que no hay edad para el apéndice. no hay edad para... Por supuesto que es mucho más frecuente en etapa escolar, en edad escolar, pero los lactantes pueden tenerla y entonces es un cuadro distinto porque es un cuadro donde el abdomen se distiende, puede ser un cuadro oclusivo, el chico igual tiene fiebre, pero está mucho más enmascarada. En los chicos grandes también, porque el apéndice que cuelga del ciego puede tener una ubicación hacia atrás, Ajá. donde a veces el dolor no se refleja mucho en la pared abdominal Sino anterior atrás. y puede tener algún tipo de dolor lumbar. Ah. Entonces eso confunde muchas Claro, veces. no sospechás. Y los cuadros clínicos en los niños no son, como los cuentan los libros muchas veces,
con tales y tales signos y síntomas, sino que a veces están enmascarados. El apéndice puede estar envuelto por el epiplón, entonces da signos y síntomas mucho más tarde. Ajá. Así que hay que estar atento a todo eso. Bien, si tenés alguna duda, ahí se puede hacer ecografía, alguna cosa. Se puede hacer ecografía. El diagnóstico es clínico. Bien. Yo siempre digo eso. Sí, digamos. Perfecto. El viejo adagio de que la clínica soberana vale para esto para también. Siempre. La ecografía es muy sensible y específica para el diagnóstico de apendicitis. Sobre todo cuando hay dudas, ¿no? Exactamente, y cuando lo hace un operador entrenado. Perfecto. Así que la ecografía muestra desde la mucosa hacia la muscular del apéndice que el apéndice está inflamado. Tiene unos milímetros más que lo que tiene en condiciones normales. Ajá. Con lo cual en la ecografía, en la imagen también se nota inflamado. Bien, y puede ser que uno sospeche apendicitis, lo operás y finalmente no tenía nomás apendicitis. A veces nos pasa, Ajá. digamos, el cirujano en un intento de hacer un buen diagnóstico y de evitar complicaciones en el chico, hace un diagnóstico de apendicitis y realmente tiene otra cosa. Esa cosa puede ser múltiple. Ajá. Puede ser desde una infección urinaria hasta una infección viral que te haga. Una gastroenterocolitis, claro. Una infección viral e incluso una neumonía. Ajá, cierto, por el dolor referido. Un viejo profesor de cirugía pediátrica me enseñó, siempre que estés frente a una apendicitis, igual preguntar si el chico tiene tos. Bien, está muy bien. Y esto también lo enseño. Perfecto. O sea que, bueno, a todos nos ha tocado operar algún apéndice normal. Pero es preferible exactamente de más que de menos. Exactamente. ¿Es verdad que los que se van a la Antártida le sacan el apéndice antes de viajar? ¿O eso sí, mito? sería como una apendicectomía profiláctica, Ajá. digamos. Uh-huh. Porque hoy la cirugía es muy mini-invasiva, se hace en general por vía laparoscópica, entonces esa persona que se va en forma profiláctica se le hace la apendicectomía en forma mini-invasiva. Bien. Hay dos formas de abordaje, que es la cirugía abierta, y hoy la mayoría de los centros se hace en forma laparoscópica. Pensé que era un mito, pero no. Entonces es para evitar que hagan peritonitis. Ocurre eso, sí. Bien. Sí. Bueno, creo que apendicitis y peritonitis nos quedó claro. Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno para evitar complicaciones. Exactamente. Y vos dijiste oclusión. La invaginación intestinal en los nenes, ¿qué es? La invaginación intestinal es un cuadro que se da fundamentalmente en lactantes. El grupo de edad donde más se da es a partir de los 9 meses en general, pero puede darse de los 6 meses al año. Uh-huh. Es un cuadro en el cual una parte del intestino, que en general es el ilion terminal, donde termina el intestino delgado y empieza el grueso, que está el colon ascendente, ahí hay una parte del intestino delgado que en general se mete dentro del ciego y hace lo que la literatura anglosajona llama intususcepción, digamos, se mete dentro del colon ascendente y produce un cuadro de invaginación intestinal que no deja de ser un cuadro oclusivo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es característico en este cuadro? Es característico, primero, la edad, que es esa edad. Segundo, el cuadro en el que tiene el niño, que es un cuadro de desorientación de tipo neurológica, la madre lo nota distinto, digamos. Eso es muy importante, pues ¿sabes qué? Yo me acuerdo de una guardia que parecía un chico que tuviera una meningitis, porque era lactante, desorientado. Exactamente. Pero después, bueno, seguí. Exactamente. A eso se le agrega inmediatamente vómitos. Y en general los vómitos son biliosos, porque la obstrucción es al final del intestino delgado. Todo lactante que tiene vómitos biliosos, atención, digamos, porque no debería vomitar el chico y menos bilioso. Y a eso se le agrega una distensión del abdomen que llama la atención a la mamá, sin dudas. En general, con esta sintomatología consultan. Si el cuadro pasa y no hacemos un diagnóstico correcto, esa parte del intestino que está metida dentro de la otra comienza a sufrir. Ese intestino que se metió tiene sus vasos atriccionados, uno dentro del otro, y comienza a sufrir y produce lo que nosotros llamamos enterorragia. ¿Qué es la enterorragia? Es la salida de sangre en la materia fecal. En general es una enterorragia que nosotros decimos en jalea de grosella, porque tiene ese color, como si fuera una jalea de grosella. Entonces, si el cuadro continúa y no hacemos el diagnóstico correcto, hay enterorragia. Ya pasó otra etapa.
Y esa etapa, después que finaliza, si no hacemos diagnóstico, con una etapa de sepsis, con el chico en muy mal estado general, no deberíamos nunca llegar a esa etapa y tratarlo antes sin ninguna duda. Es decir, alto índice de sospecha también de esta entidad. Exactamente. Bien, muy bien. Enseguida lo llamamos al cirujano porque lo que al principio parecía una meningitis por esa desorientación, después viéndolo y revisándolo bien, tenía la distensión que vos decís, la mamá refirió que tenía vómitos, no había llegado a vómitos biliosos. Y bueno, ahí... En líneas generales llamamos eso como una alteración del sensorio, digamos. El chico está distinto. Sí, la mamá te lo decía. El pediatra en general hace el diagnóstico. Ustedes hacen el diagnóstico, sí, lo terminamos sin ninguna haciendo. duda. Nos tardamos un poquito, pero lo hicimos bien. Y después nosotros intervenimos, porque ahí hay dos cosas. Si el cuadro, eso sería lo ideal, tiene pocas horas de evolución, la mamá llevó el niño al hospital o al centro donde lo atiende, y hace el diagnóstico del pediatra, lo ve el cirujano, pocas horas de evolución, con una radiografía de abdomen, que en general yo pido una radiografía de abdomen de pie para ver si no hay gran cantidad de niveles. Si no hay gran cantidad de niveles, pocas horas de evolución, se puede desobstruir ese intestino con un colon por enema. Claro, que eso es lo que Entonces pasa. evitamos cirugía. Si el cuadro tiene muchas horas de evolución, hay enterorragia, el chico está comprometido, hay que operarlo. Claro. Eso es un poquito más invasivo. Más complicado. No, este paciente se pudo hacer con colon por enema y se desinvaginó porque era bastante precoz. Es lo ideal. Muy bien. El otro diagnóstico diferencial es el hidrocele y la hernia. ¿Cómo lo diferencias? Esa es una patología bastante frecuente para nosotros, para el cirujano pediátrico, es prácticamente la patología de todos los días. En la etapa embriológica hay lo que se llama un conducto peritoneo vaginal permeable, digamos, que comunica el abdomen con el testículo. Es como un canito, como una manguerita, que comunica el abdomen con el testículo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el niño nace, ese conducto se cierra, es lo que llamamos se oblitera, se cierra, y si eso se cierra, todo va en condiciones normales, no vamos a tener ningún signo ni síntoma de hernia inguinal. Cuando ese conducto queda abierto, cuando esa manguerita queda abierta, pasa cierta cantidad de líquido del abdomen al testículo, y eso se traduce en lo que nosotros llamamos hidrocele testicular. El hidrocele testicular es una manifestación de un conducto peritoneo vaginal permeable. Y dependiendo de la edad, yo particularmente, porque hay zonas de discusión en esto, no entre los cirujanos, sino en la medicina pediátrica en general, yo particularmente hasta el año de edad, si no hay una manifestación importante de hernia, que se hace un bulto importante, si no existe eso y existe solo hidrocele, le digo a los papás que controlen a ese chico. El testículo va a cambiar de tamaño, porque cuando el niño a la fuerza va a estar más grande, cuando se despierte a la mañana va a estar eso mucho más chiquitito. Yo particularmente le digo a los papás que hagamos un seguimiento, porque ese hidrocele hasta el año de vida se puede reabsorber. Tenemos que ir a un pequeño cortecito. Listo. Y vamos a dejar a la audiencia esta diferencia. Se opera toda hernia, el hidrocele lo esperamos al año, ¿cuándo se tiene que operar de urgencia? Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos en un ratito. Muchas gracias por acompañarnos. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con el doctor Horacio Cuesta y cirugía infantil. Horacio, habíamos dejado para la audiencia esta diferencia entre hidrocele y hernia. Yo te decía que ese hidrocele, entonces, sin manifestación de hernia, yo hasta el año de vida lo espero, porque se puede reabsorber solo ese líquido. Cuando hay alguna manifestación de hernia, que se hace un bultito en la zona inguinal, ese chico es quirúrgico. Siempre. Puede no haber hidrocele y surgir una hernia directamente, que es el pediatra, es el que en general hace el diagnóstico. La mamá lleva al chico al pediatra y le dice, se está hinchando la zona inguinal, tanto izquierda como derecha o ambas. Entonces eso es una hernia inguinal, el diagnóstico es clínico, porque uno palpa, en general en la nena un bulto que se hace evidente cuando hace fuerza, y en el niño uno palpa el cordón inguinal que está engrosado. En circunstancias normales no debería sentir nada uno, pero en la palpación uno palpa un cordón engrosado que no es más que la evidencia que ese conducto peritoneo vaginal está ahí y permeable. Ajá. Con lo cual el diagnóstico se hace de esa manera. Bien. A veces me traen el niño al consultorio, yo le hago hacer ciertas maniobras y la hernia no se evidencia. Pero yo les pido a los papás que cuando estén en la casa y el niño hace alguna lo graben o le saquen una foto. Lo cual, eso es una evidencia para mí de ayuda. Yo me acuerdo cuando cursábamos pediatría decían hernia inguinal diagnosticada, hernia inguinal operada. ¿Es así el adagio? En realidad ¿Sigue es igual? así, sigue igual. El adagio, ¿por qué? Porque ese conducto peritoneo vaginal permeable puede traer complicaciones. Como está abierto hacia la cavidad abdominal, alguna asa de intestino puede ir a meterse en ese conducto y atascarse la hernia. Nunca queremos llegar con un niño a eso. Entonces prevenimos operándolo. Bien. Cuando se diagnostica la hernia hay que operarla. Bien, a diferencia del hidrocele que lo esperamos hasta el año. Hasta el año en general lo operamos. Si no hay manifestación de hernia, si hay bulto, lo operamos antes. Dale. El otro punto es el escroto agudo. ¿Qué significa y qué diagnósticos diferenciales tiene? Bueno, el escroto agudo es un cuadro agudo, digamos testicular, producido por fundamentalmente tres entidades, que son la orquiopidimitis, que en general se da en chicos grandes, puede estar muchas veces asociada a una infección urinaria. Vos sabés muy bien que cuando pedimos una orina, a veces en una orquiopidimitis hay una infección asociada. El cuadro intermedio, y que no sería tan grave, es el de torsión de hidátide, que no es más ni es menos que una cierta parte del testículo, como un pedículo pequeñito que se tuerce, y es una formación embriológica que está alrededor del testículo y que da también puede llegar a dar un cuadro de escroto agudo. ¿Qué sería, cómo se manifiesta clínicamente? Se manifiesta, el tema es que estas tres entidades, la última es la torsión, que es la que nunca queremos tener, o si está, tratarla a tiempo. Se manifiesta fundamental, el tema es que las tres entidades pueden llegar a manifestarse igual: eritema en la zona del escroto, dolor, aumento de tamaño, flogosis. Hay algunas maniobras como ser la maniobra que uno espera que haya reacción testicular, o sea que cuando yo aprieto en general el muslo, no tengo una retracción de testículo esperando ese reflejo, que es el reflejo cremasteriano. Por ejemplo, en la torsión se pierde. Entonces, desde el punto de vista quirúrgico, hay cierta semiología que me puede llegar a hacer pensar en una torsión. De todos modos, si la duda persiste, tenemos una opción que es hacer una ecografía, hacer un ultrasonido con Doppler. ¿Qué es el Doppler? Digamos, la ecografía específicamente es la imagen, para que las mamás y el público entiendan. Es la imagen, y el Doppler es una función que tiene la ecografía que nos muestra si estamos frente a un elemento vascular con sangre o no. Entonces, si ese escroto agudo tiene un Doppler positivo, quiere decir que le está llegando sangre. Si no tiene Doppler positivo, la sangre no está llegando. ¿Qué es lo que pasa en la torsión? El pedículo espermático se tuerce 360 grados. Por lo cual, si yo en un lapso prudencial, que la mayoría de los libros dice que es entre 6 horas,
4 horas, no más de 7, 8 horas, no actúo, es muy probable que ese testículo vaya a la necrosis, o sea que se muera. pierda, claro. Con lo cual es una verdadera emergencia. Hecho el diagnóstico, hay que operarlo. Golpes, por ejemplo, con las pelotas, viste, de fútbol, muy común. El trauma testicular puede producir también, es interesante tu pregunta, porque muchas veces es un trauma. Sí. A veces no interrogamos como corresponde y el chico recibió un pelotazo, claro, o tuvo un traumatismo por otro tipo de objeto, por ahí punzante y demás, y también puede tener un hematoma testicular y producir un cuadro similar. Perfecto. El interrogatorio es siempre importante, en este caso como en toda la clínica, ¿no? Bien. Muy bien, de escroto agudo, ¿querés hacer algún otro comentario? No, yo lo que digo es que es un cuadro, es una emergencia en cirugía. Hay que hacer el diagnóstico antes de las 6 horas, en la medida de lo posible, y ante la duda, porque a veces dicen, es una torsión, no es una torsión, y tiene una ecografía que es dudosa. Ante la duda, operar, explorar, sí, operar. No va a ocurrir nada grave si yo opero una orquioepidimitis y no es una torsión, que si opero realmente una torsión y salvo el testículo porque hago una detorsión y realmente salvé ese testículo. Perfecto. Y yo como infectóloga agrego que la paperas, por ejemplo, puede dar cuadros así y tenemos vacuna. Y lamentablemente los porcentajes de vacunación son muy bajos, reapareció el sarampión, evitemos otras complicaciones como esta, ¿no? Ya que tocaste el tema de la orquiepididimitis. Exactamente. El virus de la parotiditis lo puede provocar. Claro, seguro. Y se previene por vacuna. Así que bueno, eso es mi chivo infectológico. Muy bien. Para que la gente vacune, porque teniendo un calendario gratuito y obligatorio siempre tenemos un muy bajo porcentaje. Otra preocupación grande era poner vías a los pacientes, ¿no es cierto? Y sé que ahora te estás dedicando mucho a la simulación. ¿Qué es la simulación? Bueno, en realidad la simulación es una, yo digo nueva estrategia de aprendizaje, pero ya tiene bastantes años, que no es más ni menos que traducir un episodio real de la clínica o de la cirugía o de alguna habilidad en un escenario simulado. O sea, yo puedo simular una entrevista, hacer una simulación clínica, simulando una entrevista de médico a paciente, con alguien que sea el instructor y que esté verificando con una tabla o con una rúbrica si esa entrevista se realiza de forma correcta o no. Desde el punto de vista clínico, ese es un ejemplo. Puede haber muchas estaciones y eso ya pasa a llamarse ECOE, que es un estructurado de simulación donde en todas las estaciones se evalúan cierta cosa. Es decir, que lo que antes hacíamos a veces directamente con el paciente, ahora tenemos la posibilidad de simularlo en otras cosas. Exactamente. Bien. Exactamente. Ahora, en el tema habilidades, que es lo que a mí me compete, es sumamente útil. Importantísimo. A ver, yo quiero recordarte que yo aprendí a operar, por más que toda mi etapa de formación en la laparoscopía lo hice con una simulación en aquella época más en animales que en trainers, porque hoy en día cada vez se utiliza menos lo biológico y se utilizan trainers. ¿Qué son los trainers? Perdón. Los trainers son los simuladores que nosotros armamos para que el alumno, el estudiante, el médico, haga su práctica. Bien, que sería lo más parecido al escenario... Al escenario real. Real, bien. Esos simuladores pueden ser de distintos tipos. Puede ser desde low cost, muy bajo costo, que hagamos en un laboratorio, como por ejemplo los que tenemos en Inspire FEMEVA, que es donde yo trabajo, se hacen en un Creative Lab, el laboratorio creativo. Yo le digo, mira, quiero en determinada forma hacer un colon ascendente con el apéndice, que lo hagamos en silicona, vos me armes la cavidad abdominal y yo le vamos a poner 2 agujeritos donde van a entrar las pinzas de la laparoscopía y vamos a poder hacer la apendicectomía en la ese... laparoscópica. Exactamente. Bien. Es decir, que lo practican sobre esos elementos. Entonces, eso es mucho más seguro totalmente para el que se está entrenando
y para el paciente. Totalmente. Y achica mucho el error médico, y eso es importantísimo porque todo eso hace a la seguridad del paciente. Totalmente. Entonces, la forma de entrenarse hoy en día es esa. Como el acceso vascular es un tema que los cirujanos pediátricos aprenden relativamente enseguida, porque todo niño necesita un acceso vascular, sobre todo aquel que se interna en un hospital o en una clínica. Es el primer procedimiento que enseñamos. Hoy en día lo ideal es simular eso. Uh-huh. Entonces, tanto un acceso vascular central, que se pone en los vasos del cuello, como uno periférico, que se pone en el brazo, se simula con distintos tipos de simuladores. Entonces, hay una simulación que nosotros llamamos de baja fidelidad, que son con todos esos simuladores que armamos, y hay una simulación de alta fidelidad que se hace con determinados aparatos y determinados simuladores virtuales que tienen que ver, que son prácticamente una computadora y que también son usados en el centro para entrenar a la gente. Todo esto conlleva un ambiente seguro, el alumno se siente cómodo y nosotros enseñamos con comodidad. Y la otra cualidad que tiene la enseñanza de habilidades es que damos un feedback prácticamente inmediato. La maniobra está bien, la maniobra está mal, y protegemos debes hacerlo de esta manera, no lo hagas así. Entonces estamos dando una devolución inmediata. Perfecto. Y eso es lo importante. Antes que vamos a proteger al productor, porque ya se acabó el tiempo, y para proteger sus coronarias, vamos a dar por finalizado y te vamos a volver a invitar, Horacio. Muchas gracias. Muy agradecido, gracias por todo. Veo que están con mucho éxito, sí, así que muchas gracias. Que sigan muy bien, gracias. Hemos concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por acompañarnos.